Era una mañana calurosa, las 11 de la mañana para ser exactos, y el aire en la pequeña peluquería se sentía denso y estancado. Pimenio, con el peine en la mano y la mirada perdida en la puerta vacía, no podía evitar su asombro ante la falta de clientela. ¡Qué barbaridad!, exclamó para sus adentros, mientras invocaba a la Virgen con un Ave María, de pura desesperación. No había entrado nadie a arreglarse, ni una sola alma que buscara un corte de cabello o una afeitada refrescante. En ese momento de soledad, apareció Tres Patines, caminando con su paso despreocupado y esa sonrisa que siempre anunciaba algún enredo. Pimenio, al verlo, intentó adivinar si venía por un servicio, preguntándole si finalmente se cortaría el pelo, pero Tres Patines tenía otros planes. Con un gesto burlón, le pidió que no se hiciera el desentendido, que no le hiciera el ojito, porque su visita no era por vanidad sino por negocios. «Vengo para que me pagues la renta de este local», sentenció con firmeza. Pimenio, tratando de ganar tiempo, le suplicó que volviera otro día. «El mambo está durísimo, te lo digo», argumentó con la voz quebrada por la escasez. Pero Tres Patines no estaba para contemplaciones. Le recordó que ya le debía 6 meses de renta. La cuenta era clara, 300 pesos por cada mes, lo que sumaba un total de 1.800 pesos. «Pimenio, hombre, considera que yo no vivo de aire, yo como de esto», reclamó Tres Patines. Pimenio, en un intento de defensa, respondió que él también comía de lo mismo, pero con la triste diferencia de que en ese momento no estaba comiendo nada de nada. Se lamentó de haberse dedicado a la peluquería justo en la época en que todo el mundo decidió andar a lo peludo. La discusión subió de tono. Tres Patines insistió en que no era su culpa y que necesitaba el dinero de cualquier forma. «Pídelo prestado, haz lo que quieras, pero me pagas», advirtió. Miró su reloj, eran las 11:05. A las 5:11 de la tarde estaría de regreso sin falta. Pimenio, escéptico, le advirtió que aunque él estuviera allí, lo que no era seguro era la existencia del dinero. La amenaza final de Tres Patines fue tan pintoresca como absurda. Amenazó con llevarse los sesos de Pimenio en una bolsa de papel. Entre idas y vueltas, la tensión se disipó momentáneamente con la despedida, dejando a Pimenio en un estado de nerviosismo absoluto. En medio de este caos apareció Lolita, o Dolores, buscando también lo suyo. Ella, ignorando los problemas de renta, exigió el dinero para la comida. Pimenio, con el corazón en un hilo, le explicó que ni siquiera había hecho la cruz del día, es decir, no había cobrado el primer centavo. Lolita le recordó con amargura las promesas del matrimonio, cuando él le decía que sería feliz a su lado aunque solo comieran zanahorias. 6 meses de dieta de zanahoria habían dejado a la pobre mujer con los dientes casi hacia afuera, una imagen que Pimenio, en su optimismo ciego, interpretaba como una sonrisa de eterna felicidad. De repente la puerta se abrió y entró Patagonio, un hombre que necesitaba una afeitadita urgente para asistir al entierro de un amigo. Pimenio vio el cielo abierto. Aunque Patagonio pedía 1 minuto de silencio por el difunto, el peluquero tenía prisa por trabajar. Se sentó el cliente y comenzó la faena. Pimenio, con su verborrea habitual, intentó venderle de todo, un 20% de rebaja en la jirafa si pagaba por adelantado. La afeitada costaba 50 centavos, pero terminaron cerrando el trato por 40 centavos. Con ese dinero, Pimenio llamó a Lolita y se lo entregó para que comprara, una vez más, las famosas zanahorias. La sesión de peluquería fue un desastre cómico. Pimenio comentaba sobre los cráteres en el cráneo de Patagonio, comparándolo con la luna, mientras le echaba líquidos que olían a rayos. Patagonio se quejaba del olor a podrido y del alcohol que le entraba en la boca cada vez que intentaba hablar. El barbero, entre canciones y cortes accidentales, incluso llegó a afeitarle parte del traje y del pantalón al pobre hombre. «Aguanta como un hombre», le decía Pimenio mientras le cortaba una verruga y prometía guardársela en una cajita. A pesar del desastre estético, Pimenio le aseguraba que quedaría más lindo que un gato. Fue durante este accidentado servicio que surgió la chispa del gran negocio. Patagonio mencionó que tenía 15.000 pesetas españolas que había comprado baratas a unos conocidos. Pimenio, viendo una oportunidad de oro para saldar su deuda con el dueño del edificio, le habló de Epirmenio. Según el peluquero, Epirmenio era un hombre clave, un negociador que estaba por recibir una herencia de 5 millones de duros en España. La idea era simple y genial en su mente,
Patagonio le prestaría las 15.000 pesetas a Epirmenio para que éste pudiera viajar a cobrar la herencia, y a cambio, Patagonio recibiría una parte inmensa, tal vez 1.000.000 de duros, como agradecimiento. Patagonio, deslumbrado por la posibilidad de multiplicar su dinero, aceptó el plan. Pimenio, emocionado, incluso le sugirió que suspendiera el entierro del amigo para ir a ver a Epirmenio de una vez, pero el respeto por el difunto prevaleció. Mientras tanto, Epirmenio regresó a la peluquería para recordar su cita de las 5:11. Pimenio, con una confianza renovada, le preguntó si le daría lo mismo cobrar la renta en pesetas españolas. Epirmenio, cuyo único problema era cobrar, aceptó cualquier moneda que no fuera billetes viejos de la Revolución. Quedaron en verse esa noche para cerrar el trato. Sin embargo, la realidad siempre tiene una forma extraña de presentarse ante la justicia. Algún tiempo después, todos se encontraban frente al juez para aclarar el enredo. Epirmenio explicó que él solo quería cobrar su renta y que Tres Patines y otro hombre le habían dejado un paquete con dinero mientras él estaba ocupado en el baño. Por otro lado, Lolita mantenía su acusación contra Pimenio por la dieta forzada de vegetales, argumentando que ella no era un caballo de carreras para vivir solo de zanahorias. El nudo gordiano del conflicto era la estafa de las pesetas. Patagonio reclamaba que Pimenio lo había engañado con la historia de la herencia de los 5 millones de duros. Pimenio, haciendo gala de su habilidad para retorcer el lenguaje, intentaba explicar que todo había sido un malentendido. Decía que cuando habló de la parte de la herencia, en realidad se refería a una tostada que estaban compartiendo en un café. Intentó convencer al juez de que su advertencia sobre el peligro de ser lastimado era en realidad una advertencia sobre un posible timo, dividiendo la palabra lastimara en 2 sílabas imaginarias, lasitimara. El juez, con una paciencia infinita pero firmeza absoluta, exigió saber por qué Epirmenio no se había embarcado hacia España si ya tenía el dinero. Pimenio, acorralado por la lógica, recurrió a la excusa del error en el telegrama. Según él, hubo una equivocación terrible que se aclaró con un segundo mensaje. No eran 5 millones de duros los que esperaban en la península, sino algo mucho más perecedero. ¿Qué era entonces?, preguntó el secretario del tribunal con curiosidad. Eran 5 melones maduros, confesó Pimenio, desatando la incredulidad de los presentes. Ante tal despliegue de ingenio malgastado en el engaño, el juez no tuvo más remedio que dictar su sentencia de manera poética pero severa. Declaró que la estafa estaba más clara que un disparo de escopeta, y que la historieta no convencía a nadie. Por su fechoría y por haber jugado con las esperanzas y los bolsillos ajenos, el barbero fue condenado a devolver todo lo robado y a pasar un tiempo a la sombra. 9 meses y un día sería el precio que tendría que pagar por su creatividad desmedida y sus promesas de fortuna basadas en frutas maduras. Así terminó la aventura del Fígaro con la promesa de que la próxima vez, quizás, se dedicaría realmente a cortar el pelo en lugar de podar las ilusiones de sus vecinos. Fin.